Muy bien. La enseñanza del día de hoy va a ser la número 4 de lo que le está dando de las bases. Y esta es una muy importante porque sin estas bases no entendemos la palabra. Muchas veces nomás cualquier predicación por ahí, y pues esas no son bases, son nomás hablar un poquito de la palabra, algún verso, alguna cosa que a lo mejor le aplica a alguien que tiene enfermedad, alguien que tiene un problema, algún psíquico, pero la palabra no es para eso, no es para estar agarrando cositas para componerle la vida a alguien, no. Esto es el camino verdadero del Padre Celestial que nos muestra a través de su palabra. Es un camino al árbol de la vida, otra vez. Se cerró el camino al árbol de la vida allá y se abre el camino al árbol de la vida acá. Se abre un camino nuevo, otra vez. Allá se cerró, pero acá se vuelve a abrir otra vez. Por eso la voz de Yahweh se oye desde el principio de la creación. Desde ahí se oye la voz. Por eso, cuando no estamos entendiendo eso de la voz, oímos la palabra, pero oír la palabra nomás así de cualquier persona, pues cualquiera puede predicar la palabra. Pero muchas de las veces, la mayoría, no es la voz de Elohim, no es lo que él quiere que se haga, no es lo que Él está mandando. Mira lo que dice aquí la palabra sagrada, en Primera de Tesalonicenses. Fíjese bien lo que dice aquí, en el capítulo 2, verso 13, dice así en el nombre de nuestro Señor Yeshua: de manera que también nosotros damos continuamente gracias a Elohim, de que la palabra de Elohim que han recibido por medio de nosotros, no la recibieron como palabras de hombres. ¿Ve lo que dice ahí? Fíjese bien. No la recibieron como palabras de hombres, sino como lo que realmente es palabra de Elohim. Por eso es el peligro de estar inventando cosas. Todo eso se llama pecado, así, de fácil. Cada cosa que va a cualquier iglesia que vaya, siempre va a ser el mismo problema. Va a ser, si no nos ajustamos a la palabra, va a ser problema. Sino como lo que realmente es palabra de Elohim, que está actuando eficazmente en ustedes, en los que creen. Actúa la palabra, porque está viva. Es vida y es espíritu, dice Juan 6:63, que es vida y es espíritu. Por eso, atender a la voz de Yahweh, ahí es donde está todo. Porque Él te pone la vida y la muerte. Te pone las dos cosas. Él pone la muerte. Él te desaparece. No, nada más te enferma. No, de una vez te desaparece. Él te da todo, totalmente todo. No sale nada que del mal y que del otro, que no sé qué. Que no. Él está en control totalmente de todo. Por eso sale la adversidad, sale el mal. Por eso hay que atender la voz. Ahora, podemos oír muchas palabras, muchas cosas, podemos oír en cualquier lugar, vamos a la internet, vamos a cualquier iglesia, vamos a donde usted quiera. Pero hay que aprender a entender, a distinguir, a discernir cuál realmente es la palabra de Él, la que va a edificar nuestra vida. Porque no cualquier cosa es palabra. Por eso aquí dice, de manera que también nosotros damos continuamente gracias a Elohim, de que la palabra de Elohim que han recibido por medio de nosotros, no la recibieron como palabra de hombres. O sea, estas gentes recibieron una palabra verdadera de parte de Pablo, de estas gentes, de Bernabé, de todas estas gentes que estaban ahí con él, de Timoteo, de Tito. Por eso, cualquier cosa que escuchamos, muchas veces nos halaga o nos interesa un poquito, nos metemos, pero no vamos a escudriñar a ver si es realmente la palabra de Él. No escudriñamos. Ahora, está escrita, sí está escrita muchas veces, pero el problema es que está cambiado algo ahí, algo anda mal. Algo anda mal. Ahora tenemos que distinguir qué es lo que es la palabra de Él y qué es lo que no es la palabra de Él. Yo le puedo decir cosas que están ahí. Mire,
Le puedo leer así, miren. Le voy a dar un ejemplo aquí nomás. Fíjese bien. Dice Apocalipsis 24. Se lo voy a leer. Y si usted tiene un discernimiento carnal, se va a meter por el lado equivocado. Pero tiene un discernimiento espiritual, entonces se va a meter por el lado correcto. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Por qué recibieron facultad de juzgar? Fíjese bien lo que le estoy diciendo aquí. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Con qué iban a juzgar estas gentes? ¿Qué tiene que ver Apocalipsis con los libros de allá de Crónicas o de por allá de Moisés? Tiene que ver todo. Porque todo tiene que ir de acuerdo a lo que está escrito. Por eso le digo, no están hablando de milagritos y que no se quiere y que te sana y que no, eso no va de acuerdo. Estas gente andan buscando otra cosa. Se les dio facultad de juzgar. Mire, si usted va ahí donde está, ahí tiene concordancia las Biblias, tiene un poquito de concordancia, ahí en el 4. Y usted busca en la Reina Valera y no encuentra nada de lo que le voy a hablar. No encuentra nada, porque no está ahí. Porque la Reina Valera la sigue una persona que ve lo que dice la palabra y va y busca las palabras y le pone ahí la misma palabra. Todos lo ponen así igual. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hasta ahí nomás. Falta todo lo demás. Porque este verso es muy grande y muy profundo, demasiado. Tardaría días en explicarle todo ese verso, porque es bastante lo que está ahí. Nomás me voy a atender ahí. Miren lo que dice acá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Dice el verso 4. Habló pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo, desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Yahweh, el Elohim de sus padres. Josafat tenía problemas, porque no andaba haciendo las cosas correctamente. Dice acá, mire, en el verso 2, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda. Andaba ayudando a los impíos. Y amas a los que aborrecen a Yahweh, pues ha salido de la presencia de Yahweh ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas. O sea que tenía malas cosas, pero también tenía buenas cosas. Y esas buenas cosas lo salvaron a él, porque si no, lo desaparece. Dice: pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera. Había hecho cosas buenas. Por eso es que estaba con él todavía. Entonces, dice: vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín, y los conducía a Yahweh, el Elohim de sus padres. Andaba haciendo vueltas. ¿Ve? Era lo que hacía. Y puso jueces, que dijo allá que se les dio potestad de juzgar, en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Puso jueces. Un juez es el que realmente tiene el derecho, la justicia verdadera en su boca. Por eso le digo, una persona que predica no tiene la palabra correcta, verdadera, la va a torcer y va a meter problemas. Mire, voy a detener ahí y vamos a ir para acá, por Malaquías, porque esto se empieza a meter para allá y para acá, y por eso no atendemos a la voz de él. Atendemos a cosas que el predicador dice, pero no la voz que él está dando, la voz de él. Por eso es una de las principales bases. Le cuento todo lo demás y no entendió, no va a recibir nada, no entiende. Por eso es el problema. Miren lo que dice Malaquías. Capítulo 2, verso 7. Dice: y esto no está en ninguna concordancia. Esto no está en ningún lado. No lo va a encontrar ahí. Dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Los labios del sacerdote, porque ellos tenían la verdad. Dice: y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Qué es lo que sale de la boca de Yahweh? La ley. Porque mensajero de Yahweh de los ejércitos es.
porque es mensajero de Él. ¿En qué nos metemos? Nos metemos a predicar o a hablarle a la otra persona. Mire, a mí se me acercan gentes en la calle. Se me acerca un señor y me dice, oiga, dice, mire, cómprame un chocolatito, no sé qué, oiga, y quiere aceptar a Jesús. Espéreme, ¿cuál Jesús? Espéreme, deténgase ahí, ¿cuál Jesús? Pues Jesús, mire, que le salva, que le no sé qué, que le hace, que no sé qué, que se lo va a llevar para el cielo, y que, espérenme, ¿cuál cielo? ¿De qué está hablando? Y ya lo detengo, y ya se extravió, ya anda todo extraviado. ¿Qué Jesús traes? No lo traes. Nomás le empecé a hablar del verdadero, mire, y dijo, no, pues ya me voy, y se fue. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? Por eso cada persona acá era mensajero, pero lleva la voz de Él, la voz de Él. ¿Por qué el Señor Yeshua bajó y no habló por su propia cuenta? No habló por nada, por su propia cuenta. Miren lo que dice aquí otra vez, Segunda Crónicas 19:5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Y dijo a los jueces, mirad, mire bien lo que hacen, mirad bien lo que haces, porque una persona que va a hablar con la voz de Él, pues tienes que mirar qué es lo que estás haciendo, porque te estás condenando tú solo te estás condenando tú solo. Y usted va y le habla al otro, va y le dice al otro, ay, no le digo yo, vos que es una iglesia. Mal, totalmente mal. ¿Quién dijo? Esa no es la voz de Él, esa es la voz de los pastores que quieren juntar gente en su iglesia. Mirad lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar de Yahweh, el cual está con ustedes cuando juzgas. Aquí la palabra juzgar es como guiar a la persona por el buen camino. Por el buen camino. Tienes que guiarla por el verdadero camino. Sea pues con ustedes el temor de Yahweh, un temor que nomás anda buscando lo que dice Él y olvídate de lo demás. No le pegues nada. Dice, sea pues con ustedes el temor de Yahweh, mirad lo que hacen. Otra vez le dijo, mirad lo que hacen otra vez. Porque con Yahweh nuestro Elohim no hay injusticia ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. No hay nada, con Él no. Y mire cómo hacemos tanta cosa. Fíjense nomás. Hay un montón de cosas al revés. ¿Por qué no? Porque no oímos la voz de Yahweh. Porque no la escuchamos. Ese es el problema. Y le dice aquí, dice, y les mandó diciendo, procedan a sí mismo con temor de Yahweh, con verdad y con corazón íntegro. Íntegro. Por eso la integridad tienes que manejarla correctamente, porque si no la voz de Yahweh se perdió cuando no hay integridad en lo que estás predicando, en lo que predicas. Por eso es una de las más principales. Por eso te las pongo al principio, no al último. Porque lo que venga tiene que ser conforme a la voz de Él. Lo que venga. Por eso, mire, con integridad. Tienes que manejar las cosas con verdad, con corazón íntegro y con un temor reverente. Con un verdadero temor. Porque el temor, ¿qué es el temor? Proverbios, capítulo 8. Mire lo que dice aquí. 8:13. El temor de Yahweh es aborrecer el mal. ¿Ve? Tienes que aborrecer todo lo que vaya en... Porque mire, ¿qué dijo acá? Dice, porque con Yahweh nuestro Elohim no hay injusticia. ¿Qué dice 1 Juan 5:17? Toda injusticia es pecado. ¿Qué dice 1 Juan 3:4? Pecado es infracción de la ley. ¿Qué dice 1 Timoteo 1:8? La ley es buena si uno la usa legítimamente. Úsala conforme a la palabra, legítimamente, y eso se llama integridad. ¿Me entienden? Por eso dice, el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco el mal camino.
un camino equivocado, un camino que va al revés. Por eso cuando no estamos en lo secreto de Él, nunca vamos a la palabra. Vamos a necesitar libros, vamos a necesitar cosas, no sé qué, vamos a estar mandando la palabra, o la internet. Métase a la internet, hay cantidad de predicaciones. Hágalo. Pero se va a meter en un problema. Ahora, hay predicaciones buenas, pero hay que buscarlas como una aguja en un pajar. ¿Me entiende? Por eso la integridad, miren lo que decía este Pablo acá. ¿Qué decía Pablo? Miren lo que decía. Por eso, para que salga la voz de Yahweh, tiene que haber todos estos elementos, si no, no hay nada. Dice 2 de Corintios, capítulo 1, verso 12. Mire bien lo que dice aquí. Por eso es el problema de la voz de Yahweh. Dice, 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué pasó con la conciencia cuando recibimos la sangre preciosa? ¿Qué es lo que hace con su sangre preciosa? A la conciencia. Mira lo que hace. Hebreos 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Yeshua HaMashiach, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué traemos en la conciencia humana? Que no ha sido limpiada, que no nos hemos despojado del viejo hombre. Traemos el viejo hombre, por eso batallamos mucho para la unidad, para llevar el amor, para llevar la verdad. Batallamos demasiado. Mejor inventamos una cosa y ahí estamos, y ahí amarrados en ese problema siempre. Y cada quien hace su iglesia a su manera y se acabó. Eso no es que tu conciencia esté limpia. Cuando la conciencia está limpia total, Él tiene que manejarla totalmente. Pero cuando está sucia, Él no la maneja, la estás manejando tú. Para que sirvas al Elohim vivo, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Porque cada obra que hace el ser humano a su manera, esta es la obra de Dios, ¿no es cierto? Mira todo lo que está haciendo. Ya nomás empieza a comprar el terreno y que me dieron un terreno, y dice el falso profeta, ya le dieron un terreno. ¿Para qué quieres el terreno? ¿Por qué lo quieres? ¿De quién va a ser? ¿De un lobo? ¿Va a ser de él? ¿De quién más? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Elohim, sino que con sinceridad, como de parte de Elohim y delante de Elohim, hablamos en Él. ¿Se dan cuenta cómo es la voz de Él? Es lo que dice 2 de Corintios 2:17. Ahora, regreso al 12, al 1:12. Dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Elohim, no con sabiduría humana podemos hablar, sino con la gracia de Elohim, para que sea su voz. Con la gracia de Elohim nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con ustedes. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la integridad te abre puertas. Miren lo que dice el Salmo. Miren bien lo que dice aquí la palabra. Dice el Salmo 15, verso 1 en adelante. Yahweh, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién? Miren, ahí le voy a parar y voy a ir al Salmo 101. No, para que vean. Aquí no hay concordancia, aquí todo es una guía de Él. Dice Salmo 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, y el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. ¿Ve el problema? Por eso tiene que haber integridad, seriedad con la palabra. No se nomás hablando palabras, nomás por ahí. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. ¿Qué digo allá? Que no hay justicia. No le gusta la injusticia. Porque en la justicia están todas las cosas, en la justicia. Dice, y habla verdad en su corazón, porque la conciencia ya está limpia. Ahora vas a hablar verdad en tu corazón. Tienes que hablar verdad. Acuérdense del otro tema pasado que le dije. ¿Qué es la palabra? Es la verdad. Y tienes que hablar verdad en tu corazón. Mire, cuando el corazón no está limpio de obras muertas, está lleno de basura.
Tiene que tener esto el corazón adentro, el corazón, miren lo que dice aquí. Salmo 37, verso 30 y 31. Miren lo que dice. La boca del justo habla sabiduría. ¿Cuál sabiduría? La que desciende de lo alto, no terrenal, no animal, no diabólica. Nomás la que desciende de lo alto, nada más. La boca del justo habla sabiduría, porque para que sea la voz de él. Y su lengua habla justicia. ¿Ven lo que dice ahí? La ley de su Elohim está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. No resbalan. ¿Ven? No se deslizan. Por eso, ¿qué decía Malaquías? Otra vez, ya se le olvidó. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Tiene que ser un sacerdote justo. Y de su boca el pueblo buscará la ley. ¿Qué dijo acá? La ley de su Elohim está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. La boca del justo habla sabiduría. En la ley está la sabiduría en la ley. Lea Salmo 119 todo, va para que vean lo que está ahí. Pura sabiduría. Entonces, estas gentes, que le digo de Segundo de Crónicas acá, estos jueces, tenían que estar hablando en el lugar de él, porque tienen que hablar lo que es la justicia. La justicia de él. Miren lo que dice Deuteronomio 16. ¿Me dice bien? Deuteronomio 16, verso 18 al 20. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Eso lo dijo allá Moisés. Y luego Josafat lo hizo acá mucho tiempo después. Dice que Yahweh tu Elohim te dará, porque eso estaba en la ley. Por eso Josafat tenía que hacerlo igual que en la ley. Porque en el Torah eso está la justicia para vivir. ¿Qué dijo allá? Segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Dijo, pero tú has sabido las Sagradas Escrituras desde tu niñez, las cuales te hacen sabio para salvación. Y sabe bien que toda la escritura de Elohim es inspirada por él, por el Espíritu Santo de él. Y útil para reprender, para corregir, para instruir, para enseñar en justicia. En justicia. ¿A dónde está la justicia? Acá, para conducirnos en justicia. Para que así la persona reciba la voz de él, la palabra de él. Esa es la base principal. Por eso dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Yahweh tu Elohim te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho. Si los inventados esos paganos, esos jueces paganos que están en la corte, que tienen un escudo y que no sé qué tanta payasada satánica, que no va de acuerdo a la Sagrada Escritura jamás, y ponen una Biblia arriba y no la siguen, y hacen acepción de personas, y toman cohecho, toman fianzas por fuera, y el que tiene más dinero va para afuera, y el que no tiene para adentro. ¿Usted cree? Y va en contra de la ley divina. Va en contra de la ley divina. Y eso es ley, definitivamente. Eso se lo digo bien claro. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas. Ya nomás lo ven moreno y chaparro y ¿no? greñudo. Dice, pues este anda por allá. ¿Ve? Ese es otro. Lo ven güero y pues no, pues este de acá. Dale chance. No hay problema. ¿Ve? Eso se llama acepción de personas. Definitivamente. Dice, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Yahweh tu Elohim te da. La justicia seguirás. ¿Ve? Eso es lo que dice la palabra. Cuando seguimos exactamente la justicia, entonces andamos de lado de él. Mire, no es coincidencia, pero la palabra en inglés dice call. Es un llamado. ¿Se fijan? Cuando le dicen call, es como un llamado. Y la palabra call es un llamado. Es un llamado divino. Es el llamado divino. Por eso la palabra, ya le di esa enseñanza, la palabra cara. Hace mucho se la di. La palabra cara es como pregonar
como predicar, como ya hacer un llamado. ¿Ve? Por eso la persona que predica no es cualquier cosa. La gente antes me decía, 100 veces me decía, ay hermano, es que usted es una enseñanza, yo pensé que era una predicación. No, ¿qué andas haciendo? Definitivamente que no. Predicación es hablar con la pura palabra, nada más. ¿Qué predicación son aquellas? Que porque el pastor agarra un verso y sale para afuera y anda brincos y brincos, va para acá. Eso no es predicación, esos son inventos satánicos de él, definitivamente. Hablar con la palabra, conforme a la palabra. ¿Para qué agarraban el libro? ¿Por qué no agarraban cualquier cosa? Agarraban el libro de la ley, porque en el libro estaba todo. Ahí estaba el libro totalmente todo. Todo. ¿Me entiende? Por eso, mire lo que dice aquí. Y entramos en la esencia. Dice Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20. Esta es la esencia. Ahí está, mire, la base. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra ustedes, contra su pueblo Israel, que os he puesto delante la vida. Aquí les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. La maldición no es del diablo, es de parte del Señor, del Padre Celestial de Yahweh. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ahí le va. Fíjese bien. Amando a Yahweh tu Elohim. Si me amas, guarda mis mandamientos. Dice Juan 14, 15. Amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz, a su llamado. Te está llamando. A su call, dice. Y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Él es la vida tuya. Síguelo. No lo sigues, andas en tinieblas. ¿Qué hay? Muerte. Predicas, muerte. O estás predicando mentiras, son muerte. Ese es el problema. A fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Atendiendo a su voz, amando a Yahweh, siguiéndolo a Él. Ahí está. Bien sencillo. Bien sencillito. Pero con un temor reverente. Lo estás siguiendo a Él y no hablas la verdad. No hablas verdad. Tienes que hablar verdad. Entonces no te has despojado del viejo hombre. Traes todavía el viejo hombre adentro. Todavía. Y entonces estás dando una voz que no es de Él. ¿Cómo le vamos a decir a una persona ahorita? Mire, la clave de esta. ¿Cuál es la clave principal de lo que es la voz? ¿Cuál es la clave? Ahí le va. Juan. Fíjese bien. Ahí le va. Esa es la clave principal del tema de lo que te hablan, de la voz. Mira lo que dice Juan, capítulo 10. Fíjese bien. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Se da cuenta? Esa es la voz de Yahweh. Está hablando Yeshua. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo las conozco y me siguen. ¿Cómo te conoce? ¿Cómo te conoce? No te conoce, porque no está haciendo otras cosas. Él te conoce, dice que te conoce. Pero ¿a quién conoce? Hay un sello. Y si no lo traemos ese sello, entonces andamos bien extraviados. Bien perdidos que andamos allá. Bien lejos. Mira lo que dice aquí. Segundo de Timoteo 2, verso 19. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Mira lo que dice acá. Segundo de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Elohim está firme, el fundamento. Teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce. Ese es el sello. ¿A quién conoce? Al que selló. ¿A quién selló? ¿A quién selló? Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad,
la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, lo que le di el tema pasado, que no puede cambiar el evangelio, nada, no puede ser adulterado, no puede meterse en nada, nada, tiene que ser palabra limpia. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, el que tiene sello. Fuiste sellado con el espíritu de la promesa. Tienes el espíritu, él te conoce porque eres de él. No lo tienes, está en mentiras, no lo tienes entonces. Porque acuérdense que ustedes tienen la unción de santo, 1 Juan 2, 20 y 21. Ustedes tienen la unción de santo y conocen todas las cosas. ¿Por qué no las conoces? Pues no tienes el espíritu. ¿Por qué te da otra cosa? ¿Por qué te da pura levadura? Entonces andamos extraviados. Definitivamente. No. Tenemos que entender, definitivamente. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero el fundamento está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad. Porque la iniquidad es cuando la ley no está en nuestro corazón. Bueno, la palabra iniquidad es cuando a la ley le dan la espalda y no le haces caso a la ley divina. No está en tu corazón la ley. Tiene que estar en el corazón, porque ese es el nuevo pacto que puso la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder hablar sabiduría verdadera, para poder hacer las cosas conforme a su palabra. Bueno, tenemos que atender a su voz y dice atentamente, atentamente. Miren lo que dice acá, Éxodo. Fíjese bien. En el capítulo 15, verso 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, integridad, quiere integridad, y dieres oído a sus mandamientos, atento a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Ninguna. ¿Ve? Es la voz. Si oyeres atentamente la voz de Yahweh, atentamente, con mucha atención, por eso le puse ahí atentamente, y atender a su voz, y obedecer a su voz, todo eso va. O oyes atentamente, luego atiendes la voz que entró, la atiendes, la obedeces, porque su voz te va a destruir. Por eso aquellos no se querían acercar al monte Sinaí no se querían acercar, porque era un problema ahí, acercarse ahí. ¿Por qué? Porque tronaba el monte y temblaba la voz. Solamente Moisés, que tenía el espíritu, entraba a la voz, mire, apacible, no le destruía sus oídos, porque traía el espíritu y traía sus oídos circuncidados. Aquellos no los traían circuncidados. Muchas veces estamos nomás oyendo puras mentiras y puros problemas. Pues ¿qué traemos entonces? Tenemos los oídos circuncisos, incircuncidados totalmente. No están circuncidados. Y no te mandes que escuches hoy su voz. Si oyeres hoy su voz. Dice el Salmo 95:7. Y lo dice Hebreos. Lo dice Hebreos, mire acá. Fíjense bien. Hebreos capítulo 3. Por eso es el gran problema, era el problema de Israel. Y es el problema que tiene acá el cristianismo. Por eso yo no soy cristiano, para empezar. Así de fácil. No, muy lejos. Definitivamente. Dice aquí Hebreos 3, del 8 en adelante, del 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, fíjese quién dice, si oyeres hoy su voz. ¿Por qué el Espíritu Santo dice si oyeres hoy su voz? ¿Por qué? Por esto, miren, dice Juan, capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu te habla en lo interior, es una voz espiritual, no es una voz audible, porque no puede el Espíritu, acá el oído de nosotros está carnal, estamos en una carne corruptible. Entra de espíritu a espíritu, entra, es una voz espiritual. Entonces si oyeres hoy su voz, pero no la oye la del predicador, que te dice un montón de cosas, pero si no va de acuerdo a la escritura, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y luego ese llamado que te hace él, esa persuasión, no procede de aquel que os llama. Es lo que dice aquí, miren, Gálatas, capítulo 5, verso 7. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les estorbó? Vino otra persona, les metió otras ideas y ya les cambió el camino. ¿Ve? Y el camino de ellos ya está manchado. Dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Por eso la persuasión, cuando vas a persuadir a una persona, tienes que persuadirla con la verdad, no con mentiras. Hermano, lo invito a la iglesia. Esas son mentiras. Lo invito a una reunión y ojalá y sea verdadera, porque no vamos a meter en un lío. Si no vamos a un lugar donde te den la verdad, entonces sálgase de ahí. ¿Y quién le dijo que fuera a la iglesia? ¿Dónde dice? Búsquese una iglesia. La iglesia es el mejor lugar. ¿Quién dijo? Y si es una iglesia de esas raras, que trae mucho montón de mentiras, ¿a poco va a ser el mejor lugar para que oigan las mentiras? No, eso no va de acuerdo a la escritura. Esta persuasión no procede de aquel que os llama, porque es un llamado, es call, por eso dice la palabra call. Ahora mire, la primera letra significa tiempo, la letra Kuf, la primera letra. La segunda letra significa un sacrificio del Mesías. Y la tercera letra significa el pastor, que es el que te guía, es el guía de tu vida. Dice que él los va a pastorear. Mira lo que dice acá, mira. Isaías 40. Verso 11. Como un pastor que apacienta su rebaño y que con su brazo reúne a los corderos y en su seno los lleva y sustenta a los recién nacidos. ¿Ven? Te hace un llamado porque el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Es un llamado que te está hablando de un llamado de tiempo. Es un llamado porque el tiempo se ha llegado. Ha llegado la salvación. ¿Ven? Y va a ser tu pastor para que te guíe hasta la eternidad. ¿Ven? ¿Ven lo que significa? En cambio va usted a la palabra voz en español y allá, ¿quién sigue? ¿A dónde va a ir a dar por allá? Va a ir a parar hasta el DF por allá. Bien extraviado. ¿Ven? Por eso cada palabra lleva. ¿Por qué el pastor lleva una cosa así, un callado, un palo así que lleva? Pues es para guiar las ovejas, para que no se le vayan para allá y por allá, para guiarles. Y oyen su voz, dice, mis ovejas, oye, pues que es el pastor que te está llamando. Oyen la voz del pastor. Por eso la palabra contiene el pastor, el guía de tu vida. Él los pastoreará y te lleva a buenos pastos. ¿Ve? Entonces, por eso dice, y viene a darte vida en abundancia. Pero es una vida espiritual, porque se abre el lado espiritual, se abre el cielo, se abre el reino. Pero hay que atender a su voz, hay que hacer como dice él, pues si no pasa nada. Por eso era lo que le estaba yo leyendo acá en Hebreos, en el capítulo 3. Porque el Espíritu Santo dijo, si escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones para provocarlo a ira, como a los rebeldes, y como en el día de la
provocación en el desierto, donde me provocaron sus padres al ponerme a prueba, habiendo visto mis obras durante 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, este pueblo se extravía en su corazón y no han conocido mis caminos. Bien extraviados. Porque escuchaban, mire, venían otras gentes de ahí mismo, en el desierto, decían, no le anden creyendo a Moisés, no le crean. Mire, vamos a hacer un becerro. Hicieron un becerro. Acuérdense cómo estaban en Egipto, estaban mejor que aquí, que en el desierto, y empezaron a persuadirlos. Por eso dice, esta persuasión te desvía del camino. ¿Por qué Pablo? Miren lo que decía Pablo, miren, ¿por qué? Y este verso siempre lo he predicado muchas veces, demasiadas veces. Dice primera de Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Se da cuenta? Sino con demostración del Espíritu y de poder. Porque el Espíritu es el que te lleva a la verdad. Y la palabra, en el Evangelio verdadero, en la palabra de verdad, que es el Evangelio verdadero, eso está el poder. Romanos 1:16. Miren lo que dice acá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación. Por eso, mira, el poder se convierte en basura cuando le metes un montón de mentiras y cosas raras a lo que estás hablando. Mire, usted aprende mentiras y va y le cuenta al otro mentiras. Así de fácil. Aprende una cosa que le enseñaron por allá, no sé qué, en una iglesia esas raras, paganas. Allá va usted y contamina al otro también. Le pegan a usted el ébola y va y le pega al otro también el ébola igual. Así, de fácil. Con la diferencia de que el ébola nomás lo lleva al panteón, pero el cristianismo te lleva hasta el infierno. Esa es la diferencia más grande. Cualquier enfermedad acá abajo te lleva nomás al panteón, nomás hasta ahí. No te mata el alma en la eternidad. Te va a levantar, te va a resucitar. Pero en la mentira, el engaño, el error, el fraude, toda esa cosa, ¿a dónde te lleva? Por eso dice aquí, no con palabras persuasivas, por eso digo allá, esta persuasión no procede de aquel que los llama, del llamado, del call. ¿Por qué? ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo es ese call? ¿Cómo es? Miren cómo es. Hebreos, capítulo 3, verso 1. Por tanto, ¿cuál tanto? Todo lo que le dije. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. ¿Ve que es un llamado celestial? Cuando le dijo Yahweh a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Es lo que dice ya Génesis. Y anda delante de mí, sé perfecto. ¿Ve? Atiende mi llamado. Atiende lo que él dijo, a mi voz. Atiende, lo obedece atentamente. ¿Qué hizo Abraham? Agarró todas sus chivitas y vámonos. Borreguitos y todo, vámonos. Y se le pegó Lot. Se le pegó. Y agarró a Sara, estéril, se la llevó también. Era su esposa, su mujer. Y fueron allá al desierto, no había nada. Y empezaron a renegar el problema. Empieza la carne a meterse. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Empieza el problema. No, ahí tiene que aguantar. Para eso fue llamado. Hasta que reciba la guía. Porque Él es tu pastor. ¿Qué dice el Salmo 23? Yahweh es mi pastor. Lo que dice ahí. Él es el que me llama. Él es el que me apacienta. Acá estos se apacientan a sí mismos, estos, acá. Por eso el llamamiento es celestial. Por eso dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Una profesión. ¿Ves? Es un ministerio de Él. Ministerio quiere decir para servir, para que sirváis al Dios vivo, lo que le leí ahorita. Yeshua HaMashiach, llamamiento santo. Ahora miren lo que dice acá. Llamamiento celestial. Y dice, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Ven?
un llamamiento santo, es un llamado santo. La voz es una voz santa. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Yeshua HaMashiach antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos. Por eso el tiempo, la palabra kuf, el tiempo del llamado se hace realidad aquí, miren, en Gálatas capítulo 4 verso 4. Pero al llegar el llamamiento del kuf, del tiempo, pero al llegar el cumplimiento del tiempo, el Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Ya ven? Ahí está. Por eso se cumple el tiempo del llamado. ¿Ven? El cumplimiento del tiempo. La consumación de los tiempos. ¿Qué dice Efesios? Mire, Efesios 1:10. Ahora, en el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, según su beneplácito, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, de hacer todo el cambio que se hizo, todo, para poner como rey a la verdadera voz de Elohim, que es la palabra viva y verdadera. Por eso el problema es que cuando no atendemos y cambiamos las cosas, ahí entra una rebelión y entra una obstinación. Cuando nosotros nos aferramos a cosas que no van de acuerdo a la Sagrada Escritura. Todos estos hombres, todos estos tenían que haber integridad. Cada persona que ponían a hablar lo que tenían que hablar, y estás hablando en lugar de Yahweh. Fíjate dónde te pusiste. No te pusiste en lugar de Juan o en lugar de no sé quién, de Ramiro, de Esteban o el que sea. No, te pusiste en lugar de Yahweh a hablar. ¿Para qué te pusiste ahí? Mejor quítate de ahí. Mejor no hables en lugar de él. Porque estás metiendo a la gente en problemas, lo estás contaminando, lo estás desviando, no estás en lo secreto de él. Andan en otro camino que no es. Endulzan, dicen, endulzan sus lenguas con lisonjas y con no sé, con tanta cosa. No, hermano, ¿cómo va a predicar usted así? Por eso no lo voy a invitar a mi congregación, porque me asustan las ovejas. Me las asusta. No, para otra semana no queda ni uno. Bien mal andamos así. ¿Qué es lo que dice Jeremías 23? Por eso le digo, mire lo que dice aquí el verso 16, Jeremías 23, del 16 al 18. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, no escuche las palabras de los profetas que os profetizan, los alimentan con vanas esperanzas. Esa no es la voz, esa no es persuasión de él, esa no es la voz de él. Los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh, no sale de la voz de él, no de la boca de Yahweh. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendrán, pura bendición, no, pura dulzura. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón. ¿Qué es obstinación y qué es rebelión? Cuando no atiendes la palabra verdadera, conforme a lo que está escrito, te metes en una rebelión, una obstinación, y eso es abominación a Yahweh. Acá lo dice, miren, no lo digo yo. Aquí lo dice, miren. Primer libro de Samuel, 15, 21. Aquí le había dicho Samuel a Saúl, locamente has hecho, locamente. Hay varias gentes que dicen ahí, que dicen locamente has hecho en la Biblia. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema. Era anatema, era maldición, no podías traer nada. Dijo que no trajeras nada.
Y dijo, mátalos a todos. A todos. Que no queden ni niños, ni niñas, ni nada, ni jóvenes, ni adultos, ni viejitos, ni uno. Mátalos a todos. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Yahweh, a su voz? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Somos rebeldes a alguna cosa y no queremos hacer caso, y somos rebeldes. Mire, yo a veces le digo a la persona, si viene un enemigo tuyo humillado, arrepentido, y te pide perdón, tienes que amarlo como si fuera tu propio padre. No, hermano, dice que te apartes de ellos. No, pero si viene arrepentido, si viene obstinado y orgulloso, pues no dice que no te juntes con ellos, dice la Biblia. Pero si viene humillado, ¿a quién estás oyendo? ¿La voz de él o es tu voz tuya? Eso es obstinación. Por eso van y hacen cosas y les dicen cosas. Dice el pastor, dice, por eso hay que sacar el diablo de aquí, dijo, porque el diablo le trae todas las enfermedades y el Señor le trae toda la sanidad. No es cierto, mentiras. ¿Ven? Son mentiras. A la luz de las Sagradas Escrituras, esa no es la voz de él. Pecado de adivinación es la rebelión como ídolos e idolatría, la obstinación. Nomás el ser rebeldes o el ser obstinados. La obstinación es cuando él le dice hasta aquí y usted le hace un poquito más o le hizo un poquito menos. Dice, no, pues está bien, se mira limpio, está bueno, déjelo así, hasta ahí. Pero es para el Señor. Dijo, anda y dile mis palabras. Por eso cuando se pasaba uno al otro las palabras, tenía que hacer la palabra exactamente para que fuera la misma voz de él, que se transmitiera a los demás. Dice acá, Josué, miren lo que dice. Capítulo 11, verso 15. De la manera que Yahweh lo había mandado a Moisés su siervo, de la manera, así Moisés lo mandó a Josué, de la misma manera. Eso se le llama Masoret. Masoret es cuando usted oye la voz, entra la voz de Yahweh, la verdad, y usted la transmite exactamente sin quitarle ni ponerle nada, para que haga la voluntad divina. Así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Yahweh había mandado a Moisés. Por eso Josué, miren lo que hizo Josué en el capítulo 24 y en el verso 24. Y el pueblo respondió a Josué, a Yahweh nuestro Elohim serviremos y a su voz obedeceremos. ¿Se da cuenta? ¿Ven? Por eso les digo, a Yahweh nuestro Elohim serviremos y a su voz obedeceremos. Cuando se murieron estas gentes, se murió Josué, se murieron todas estas gentes, empezó el problema otra vez. Dice Jueces 2:10. Ahí está donde se murió Josué, donde lo sepultaron en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Ahí lo sepultaron, ahí se murió. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos se murieron. Todos pasaron muchos años. Pasaron 100 años, por decir. Y se levantó después de ella otra generación que no conocía a Yahweh ni la obra que él había hecho por Israel. No conocían. ¿Qué le pasó? Que no hicieron lo mismo que hizo Moisés con Josué. No hicieron lo mismo. ¿Qué pasa ahorita con el cristianismo falso ahorita?
que no hacemos lo que está escrito exactamente y se lo pasamos al otro para que lo siga pasando a través de las generaciones. Y se va diluyendo el evangelio y se va diluyendo y diluyendo. Y andamos con pura falsedad al final, pura oscuridad. Y eso no va de acuerdo a la Sagrada Escritura. Miren lo que dice aquí, miren. Con esto voy a terminar porque el tiempo ya se me está terminando. Mire, con esto se cierra, mire, perfectamente. Mire bien lo que dice aquí. Dice Hebreos 12, 25 al 29. Fíjese bien lo que está aquí. Y esto está tremendamente peligroso. Bien peligroso. Fíjese lo que dice aquí. Dice, tengan pues cuidado. Tengan pues cuidado. Así dice. De no rechazar a aquel que les habla. Porque si no se libraron los que rechazaron al que les hablaba en la tierra, allá en el monte Sinaí, los destruyó allá. Tengan ustedes cuidado acá, porque acá no está hablando de allá de arriba. Ahora no es del monte Sinaí, ahora es de arriba. Cuando dice, tengan pues cuidado de no rechazar a aquel que les habla, porque si no se libraron los que rechazaron al que les hablaba en la tierra, ¿cuánto más nosotros si rechazáramos a aquel que nos habla desde el cielo? ¿Cuánto más? Cuya voz hizo temblar la tierra, cuyo llamado. Y ahora Él ha prometido diciendo, todavía una vez más, yo haré estremecer no solamente la tierra, sino también los cielos. Cuando suene la final trompeta, si no estamos listos, va a tronar por todos lados muy feo. Y agárrese. Y no vamos a correr avergonzados porque no hicimos lo que dijo. Oír atentamente su voz. Pero dice, cuya voz hizo temblar allá la tierra, y ahora va a temblar los cielos y la tierra. Y esto que ha dicho una vez más indica la transformación de las cosas conmovibles, por cuanto son creadas para que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que hemos recibido un reino, lo hemos recibido, el reino inconmovible, temamos firmemente, con un temor reverente. Dice, firmemente, temamos firmemente la gracia con la cual podemos servir y agradar a Elohim con mucha reverencia, con un temor reverente, humillados bajo esa mano poderosa, porque nuestro Elohim es fuego consumidor. Amén.